Hola con todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad Ciencias de la Salud y del Ser Humano, de la carrera de Enfermería. El grupo 6 les quiere dar una cordial bienvenida a este video donde les daremos a conocer sobre los aspectos legales de la interrupción voluntaria del embarazo en Ecuador. La Corte Constitucional se ha enfrentado a varias acciones de la inconstitucionalidad en contra de los artículos 149 y 150, que se encuentran en el numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que en sus siglas COIP, los cuales determinan que el artículo 149 es un aborto consentido, lo que cual la persona que haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello será sancionado con una pena privativa de libertad, ya sea de 1 a 3 años. En cambio, la mujer que cause su aborto o permita que otra persona lo cause será sancionado con pena privativa de libertad, ya sea de 6 meses a 2 años. En el artículo 150, el aborto no punible, el aborto practicado por un médico u otro profesional de salud capacitado que cuente con el consentimiento ya sea de la mujer, de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de presentarlo, no será punible en los siguientes casos. Solo si el embarazo es consecuencia de una violación, pero en caso que una mujer padezca de una discapacidad mental. En la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad presentadas se aleja una vulneración de derechos constitucionales de la mujer, como de la vida, la integridad personal y la salud reproductiva, así como los principios de igualdad y no discriminación. La ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación estipula que la práctica e intervención de la interrupción del embarazo en casos de violación será hasta las 12 semanas de gestación, según el artículo 18 de la ley. De acuerdo al artículo 19 de la ley, las sobrevivientes de violación deben contar con uno de los siguientes requisitos: denuncia por violación sexual, declaración juramentada o examen médico legal jurado. Es importante señalar que esto no se aplica para otras causales de aborto, solo más para las mujeres que sufrieron un abuso. La ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación. Esta ley tiene por objetivo garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción voluntaria de su embarazo, en casos de violación, garantizando sin discriminación su dignidad, autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Capítulo 2 de los principios, enfoques y definiciones. Artículo 5. Principios. La interrupción voluntaria del embarazo, producto de violación, se regirá por los siguientes principios. Principios de confidencialidad. Se refiere al deber de guardar el secreto profesional sobre toda información provista en la consulta médica por la mujer, niña, adolescente o persona gestante cuyo embarazo sea producto de una violación en la consulta médica, en el procedimiento y en la intervención médica. Tenemos el principio de igualdad y no discriminación. Se prohíbe toda distinción en razón de la etnia, lugar de nacimiento, su edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, discapacidad, diferencia física o cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o ya sea permanentemente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Tenemos los principios pro persona. Cuando exista dudas acerca de qué procedimiento o norma debe aplicarse o de cómo debe entenderse su sentido en toda atención o intervención de salud, procedimiento administrativo o judicial referente a la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual, se adoptará la interpretación o la aplicación que mejore y proteja los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que requieran acceder a este servicio. Principio de gratuidad. Los servicios de interrupción voluntaria del embarazo brindados en establecimientos públicos serán gratuitos. Ninguna persona que reside en el territorio nacional realizará pagos directos o indirectos por las atenciones en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud Pública. En los establecimientos privados, los costos de servicio se fijarán de acuerdo a las tablas establecidas
por el ente rector de salud. Principio de beneficencia. El principio de beneficencia se refiere al deber de hacer el bien, de fomentar con la acción terapéutica el beneficio en la salud de las personas gestantes. Hace referencia a la obligación ética del personal de salud de cuidar la salud de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes, cuyo embarazo sea producto de violencia sexual, que decidan acogerse a esta ley y de proteger sus derechos humanos. Principio de no maleficencia. Es la obligación ética de no infligir daño a la niña, adolescente, mujer y persona gestante cuyo embarazo sea producto de violencia sexual de forma intencional. Esto implica respetar los intereses, opiniones y decisiones de la niña, adolescente, mujer y persona gestante cuyo embarazo sea producto de violación, entre ellos su reputación, privacidad y libertad, absteniéndose de realizar acciones que obren en detrimento de sus derechos. Título 2 de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes. Capítulo 1 del derecho a decidir interrumpir el embarazo producto de violencia sexual. Tenemos el artículo 8 que dice que las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes cuyo embarazo sea producto de violación tienen el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de embarazo. Artículo 9. Para el pleno ejercicio del derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, el Estado garantizará la Constitución a las personas protegidas por esta ley, además de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales, los siguientes. 1. A tomar todas las decisiones sobre su vida sexual y reproductiva de forma informada. 2. A recibir información científica profesional, objetiva, completa y oportuna sobre los métodos para interrumpir el embarazo de acuerdo a los más altos estándares en salud. 3. A recibir atención integral prioritaria, especializada y protección reforzada durante el proceso de decisión y de interrupción del embarazo en casos de violación. El artículo 13 de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes con discapacidad o que posean una condición discapacitante para decidir y acceder a la interrupción legal del embarazo en casos de violación. El derecho a la interrupción del embarazo en casos de violación que ejerzan las personas con discapacidad o con alguna condición discapacitante se fundamentará en los principios de independencia y autonomía de la persona ante su entorno en igualdad de condiciones que las demás personas. Artículo 15. De los derechos de las adolescentes, mujeres y personas gestantes privadas de libertad para decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Las adolescentes, mujeres y personas gestantes privadas de libertad que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo cuando este es producto de violación, tienen el derecho a ser atendidas de manera urgente, oportuna y eficiente sin discriminación. Capítulo 3 del ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Artículo 19. Plazo. A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, el plazo para realizarlo será hasta las 12 semanas de gestación, excepcionalmente considerando las características especiales y que merecen atención prioritaria por parte del Estado, al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 18 semanas de gestación. Artículo 23. Reglas especiales para el consentimiento informado para la interrupción legal y voluntaria del embarazo producto de la violación sexual. El consentimiento informado para la interrupción voluntaria del embarazo producto de la violación sexual se regirá por lo siguiente. En el caso de las personas gestantes con discapacidad psicosocial, contar con formatos de consentimiento informado adaptados a las discapacidades que puedan presentar las niñas, adolescentes, mujeres o personas gestantes.
En el caso de las personas con discapacidad auditiva, los establecimientos de salud deberán asegurar que el paciente pueda acceder a intérpretes para que puedan recibir la información de procedimientos y otorgar su consentimiento. Las personas con discapacidad podrán prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna, y si lo desearen, con la asistencia del sistema de apoyo que el Estado deberá ofrecer en este tipo de casos. Título 3, capítulo 2 de la atención para interrumpir voluntariamente el embarazo en casos de violación. Artículo 39. Métodos médicos para la interrupción voluntaria del embarazo. Los métodos que pueden aplicarse para interrumpir el embarazo son aquellos basados en la evidencia científica, recogidos en guías de práctica clínica, protocolos vigentes elaborados por las autoridades sanitarias nacionales y que garanticen el derecho de las mujeres al acceso al proceso científico. Artículo 40. Casos de emergencia médica. La interrupción voluntaria del embarazo es una emergencia médica y que requiere atención inmediata y prioritaria, de acuerdo a lo establecido en la Constitución e instrumentos internacionales. El personal de salud debe garantizar las siguientes condiciones mínimas en la atención antes, durante y después del procedimiento: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, calidad de la atención. Artículo 43. Este artículo trata sobre el plazo para la interrupción legal y voluntaria del embarazo en caso de violación. Una vez recibida la solicitud de parte de la persona gestante que desea acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, el personal de salud, en el plazo máximo de 4 días, deberá proceder a realizar las intervenciones de interrupción del embarazo. Artículo 46 de la objeción de conciencia. El personal de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines de ejercicio de la misma, deberá: a. Mantener su decisión en los ámbitos públicos y privados. B. Informar al director de la institución médica la solicitud de la niña, mujer o persona gestante que desea interrumpir su embarazo para que sea atendida por otra profesional en forma eficaz y oportuna sin dilataciones. C. En zonas remotas, alejadas y de difícil acceso, cuando exista una víctima de violación que solicite la interrupción voluntaria del embarazo, debe llevar a cabo el procedimiento asegurando que sean los derechos de la víctima de violación los que prevalezcan cuando no exista otro profesional que pueda realizarlo. Bueno, en esta parte, en conclusión, tenemos que los aspectos legales de la interrupción voluntaria del embarazo varían significativamente según la jurisdicción de cada país. En algunos lugares pueden estar completamente legalizados y accesible bajo ciertas condiciones, mientras que en otros pueden estar prohibidas o restringidas a circunstancias muy específicas. Los plazos legales, las causales permitidas, el consentimiento informado y la objeción de conciencia son elementos claves que definen la legalidad y el acceso a las diferentes regiones. Es fundamental comprender que es un tema altamente debatido y con implicaciones éticas, morales y sociales complejas. Las leyes pueden cambiar con el tiempo y reflejar las opciones cambiantes de la sociedad y las autoridades gubernamentales. Bueno, en esta parte cabe recalcar que todas las leyes antes mencionadas en este video da a conocer que solo pueden ser aplicadas en las mujeres que fueron abusadas, es decir, que fueron violadas. Espero que esta información sea de su agrado. Gracias por su atención.